Hola, ¿qué tal? Pues en el video de hoy continuaremos haciendo el diseño del filtro digital a partir del filtro Butterworth analógico que diseñamos en el video pasado. Bueno, entonces, en el video pasado diseñamos un filtro Butterworth pasabajas de quinto orden, en donde los polos estaban dados por la expresión SDK igual a 2400 pi e a la j pi medios multiplica a e a la j 2k más 1, todo esto por pi, todo esto entre 2n, en donde aquí se cumple, o para ese filtro que diseñamos, n es igual a 5, k igual a 0 hasta n menos 1, es decir, hasta 4, y estos polos iban a corresponder para un filtro pasabajas con frecuencia de corte en 1200 Hz, lo cual corresponde en radianes por segundo a 2400 pi. Muy bien. Entonces, aquí lo que obtendríamos serían, o lo que obtuvimos son 5 polos. El filtro Butterworth no tiene ceros, de tal manera que su función de transferencia analógica sería HDS igual a 1 y la multiplicación de todos estos polos, es decir, S menos S0, S menos S1, S menos S2, S menos S3 y S menos S4. ¿De acuerdo? Entonces, la idea ahora es transformar este filtro analógico en un filtro digital. Para eso vamos a utilizar la transformación bilineal, en donde en la transformación bilineal lo que vamos a hacer es sustituir S por la función de Z, 2 entre T, TS, donde TS es el periodo de muestreo, Z menos 1 entre Z más 1. Muy bien. Ahora bien, aquí tenemos dos posibilidades. Una es desarrollar la multiplicación de todos estos monomios para encontrar un polinomio, en este caso de quinto orden, y empezar a hacer la sustitución de S por cada uno de estos términos. O la otra posibilidad es vislumbrar este filtro como una secuencia de filtros de orden 1, es decir, suponer que todo este filtro está compuesto o se puede expresar como un filtro de orden 1 que está en cascada con otro filtro de orden 1 cuyo polo va a estar ubicado en S1, el siguiente, la salida de este entre otro filtro cuyo polo va a estar en S2 y así sucesivamente hasta tener los 5 filtros, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué podríamos hacer esto? Porque es más fácil convertir a un filtro digital cada uno de estos filtros de orden 1 y volver este un filtro digital, este otro un filtro digital, este otro filtro digital, y se cumple de que si en analógico están en cascada, al conectarlos en cascada de los filtros digitales se va a comportar también como este, ¿no? Es decir, esto se convierte a un filtro digital que estaría en cascada con este otro filtro digital, que estaría en cascada con este otro filtro digital que se obtenga a partir de este y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la transformación de un solo de estos filtros y de eso, a partir de eso, podemos inferir cómo va a ser estos otros filtros. Y lo único que restaría sería conectarlos en cascada para ya obtener nuestro filtro digital. Bien. Entonces, si tenemos un filtro analógico de esta forma, donde esta es la función de transferencia, hacemos nomás la sustitución
de S a la función de Z, que es la transformación bilineal. ¿De acuerdo? Donde esta S de K es el polo de este filtro. Entonces, esto sería igual a 1 entre 2 de S que multiplica Z menos 1 entre Z más 1 menos S de K. Haciendo un poco más el desarrollo, se ve aquí abajo, sí. Tendríamos que esto es 1 entre, como un denominador sería TS, que multiplica a Z más 1. Arriba quedaría 2, que multiplica Z menos 1, menos SK, que multiplica TS, que multiplica a Z más 1. ¿De acuerdo? Esto es igual. Este término puede pasar a este lado. Quedaría aquí arriba TS, que multiplica a Z más 1. Y desarrollando el término que tenemos aquí abajo, sería Z, que multiplica a 2, menos SKTS, menos 2 más SKTS. ¿De acuerdo? Nomás para dejarlo de una manera un poco más conveniente, voy a borrar esta parte de acá arriba. Tendríamos que ese filtro de orden 1 se transforma en TS entre 2 menos SKTS, que multiplica a Z menos 1 entre Z menos 2 más SKTS entre 2 menos SKTS. ¿De acuerdo? Donde esta parte de aquí sería la ganancia correspondiente a este filtro de orden 1. Aquí podemos observar que este filtro digital va a tener un 0. Aquí es más. Un 0 en menos 1 y un polo ubicado en esta posición en 2 más SK por TS entre 2 menos SK por TS, donde SK es el polo del filtro analógico que estamos transformando. ¿De acuerdo? De esa manera, nuestro filtro digital HDZ lo podríamos ver. El filtro digital que obtenemos ya del ejemplo que estamos desarrollando sería la multiplicación de todos estos filtros de orden 1. En este caso serían la multiplicación de 5 filtros de orden 1. Iría desde K igual a 0 hasta 4. TS entre 2 menos SKTS, que multiplica a Z más 1 entre Z menos 2 más SKTS entre 2 menos SKTS. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nuestro filtro digital. Vemos que tiene
va a tener 5 ceros, todos ubicados en -1, y 5 polos ubicados en cada una de estas expresiones evaluados para las SKs correspondientes, es decir, para S0, S1, S2, S3 y S4. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, para nuestro filtro analógico, nuestro filtro digital, perdón, esta es una ganancia, ¿de acuerdo? Hay que recordar, por ejemplo, en un diagrama de polos y ceros, que no tenemos la posibilidad en ese diagrama de representar las ganancias de los filtros, ya que lo único que podemos representar en esos diagramas, y que es lo que nos interesa, es la ubicación de los polos y los ceros, ¿de acuerdo? Entonces, por este momento, sin decir que no sea importante, despreciemos este término. Hagamos de cuenta como que no existe esa ganancia, ya que esto de aquí no va a afectar en cuál es la frecuencia de corte y cuál va a ser la atenuación de nuestro filtro digital, ¿de acuerdo? Que es lo que nos importa, es decir, en qué frecuencia empieza a cortar y qué tan rápido es la pendiente de esta atenuación, ¿de acuerdo? Eso no se ve modificado al alterar la ganancia del filtro. Entonces, pasemos ahora a Octave para hacer la simulación de esto. Bueno, ya estamos aquí en Octave. Lo primero que voy a hacer es definir los polos del filtro analógico que nos van a ayudar a construir los polos del filtro digital. Entonces, para eso, ok, tenemos el parámetro K, que iba desde 0 hasta n-1, es decir, hasta 4. Y los polos del filtro analógico están definidos por 2400 pi, que multiplica la exponencial de la raíz cuadrada de -1 por pi entre 2 por la exponencial de la raíz cuadrada de -1 que multiplica a 2 por k más 1, todo esto por pi, dividido entre 2n, que sería n es igual a 5, por 2 sería igual a 10. Lo único que vamos a hacer aquí es poner así. Muy bien. Ahí están nuestros polos analógicos. ¿De acuerdo? Por otra parte, vamos a fijar la frecuencia de muestreo y de ahí el periodo de muestreo. El periodo de muestreo, llamémosle TS, va a ser igual al inverso de 44.100. Es decir, vamos a fijar una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. ¿De acuerdo? De esta manera ya podemos construir nuestros polos digitales. Vimos que por cada filtro analógico de orden 1 obtenemos un filtro digital también de orden 1, en donde el polo se va a encontrar en, vamos a llamarlo SD, los polos digitales, van a estar ubicados en 2 más
SK por TS, todo esto dividido entre 2 menos SK por TS. Le puse el punto aquí en la división para que haga la división elemento a elemento, es decir, que agarre como un arreglo SK y haga la división elemento a elemento. Y ahí obtenemos nuestros polos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando el comando ZPK, que es el que nos permite definir una función de transferencia a partir de los ceros, los polos y la ganancia, vamos a definir nuestro sistema digital. Entonces vamos a llamarlo sistema digital ZPK, en donde el primer vector corresponde a las posiciones de los ceros. En este caso, vimos que cada filtro analógico de orden 1 genera un filtro digital de orden 1 también, donde tiene un 0 ubicado en -1. Como son 5 de estos filtros conectados en cascada, entonces vamos a tener 5 ceros ubicados en -1. 3, 4, 5. Ok. Luego vienen los polos. Los polos digitales son los que acabamos de calcular. Fijamos una ganancia de 1. Eso ahorita no es tan relevante. Y por último fijamos el periodo de muestreo, que es TS. Y aquí tenemos ya nuestra función de transferencia de nuestro sistema digital. ¿De acuerdo? Es importante que ahorita recuerden esta expresión, porque es la que nos va a ayudar posteriormente a hacer la implementación física de nuestro filtro en un microcontrolador. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, nomás entonces para corroborar. Primero veamos. Ok. Primero veamos el diagrama de polos y ceros de este filtro digital. PZMAP. DEM SysD. Ok, este es nuestro diagrama de polos y ceros. Posiblemente ahorita tenemos 5 polos y aquí están los 5 ceros empalmados. Tal vez esto no se ve bien. Vamos a dibujarle un círculo unitario para que se vea más, se vea mejor, ¿no? Entonces vamos a definir una variable x que vaya desde -1 con incrementos de 0.01 hasta 1. Esto lo que estoy haciendo es para dibujar los puntos o definir los puntos del círculo unitario. De aquí podemos definir que una variable y sea igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y lo único que vamos a decir es a la imagen que ya tenemos hold on y graficar ese círculo unitario. Sería x, x. Esto lo estoy haciendo para que grafique tanto el semicírculo positivo como el semicírculo negativo. Los valores de x graficados contra los valores de y los valores de menos y.
Aquí está. Y bueno, creo que se está trabando un poco. Pero bueno, aquí ya se alcanza a visualizar de mejor manera el comportamiento, ¿no? Los 5 ceros ubicados en -1 y nuestros polos ubicados en esta región. Vemos que, ¿cómo se llama? Que están formando como una semicircunferencia estos polos. Esa es una característica que vienen heredando desde el filtro Butterworth analógico que diseñamos. Y lo que deberíamos de poder observar es que el ángulo de este polo que está más abierto, por decirlo de alguna manera, ese ángulo debería de corresponder ya en la frecuencia digital a la frecuencia de corte analógica de nuestro filtro analógico. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora el diagrama de Bode de este filtro digital para ver cómo se comporta. Entonces, para hacer eso, hacemos Bode de nuestro sistema digital. Y ahí está. Bueno, entonces lo primero que hay que observar es de que se trata de un filtro pasabajas, ¿no? Y ya tenemos de ganancia que tiene la forma de un filtro pasabajas, ¿ok? Lo siguiente que hay que observar es cuál es la frecuencia de corte de esto. La ventaja que tiene tanto Octave como MATLAB es de que si ustedes utilizan el comando zpk o tf para generar la función de transferencia y ustedes le indican cuál es el periodo de muestreo, cuando hagan las gráficas ya les va a indicar la frecuencia en radianes por segundo, la frecuencia analógica a la que está cortando este filtro digital, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que podemos hacer es hacer un zoom en esta sección y observar cuál es la frecuencia a la que está cortando, ¿no? Aquí nomás recordar, habíamos diseñado el filtro Butterworth pasabajas para que tuviera una frecuencia de corte de 1200 Hz, lo cual corresponde en radianes por segundo a 1200 Hz por pi por 2, que es 7539 radianes por segundo. Entonces veamos más o menos dónde es eso. A ver, aquí son 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. Bueno. Aquí vemos que en la banda de paso tenemos una magnitud de aproximadamente 110 decibeles. En la frecuencia de corte esperaríamos unos 3 decibeles menos, o sea, tal vez 107, 106 decibeles, lo cual más o menos corresponde por este punto, ¿no? Así a primera vista, ¿no? Y vemos que ese punto, bueno, aquí son que 105.7 y acá era 107. Sí, más o menos por ese punto, más o menos, ¿no? Y vemos que eso corresponde en radianes por segundo a 7664. Bueno, por ahí más o menos, ¿no? Es decir, sí cumple con las características de la frecuencia de corte que nosotros estamos estipulando, ¿no? Es decir, sí empieza a cortar a la frecuencia que deseamos. Entonces, sí se está comportando como un filtro pasabajas y está cortando a la frecuencia deseada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros alimentáramos este filtro digital con una señal de audio, una señal de audio digital
que haya sido obtenida a partir de una señal de audio y muestreada a una tasa de 44.100 muestras por segundo, lo que vamos a obtener a la salida de este filtro y posteriormente convirtiéndolo a una señal de audio analógica es la señal filtrada pasada por un filtro a un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 1200 Hz, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante, bueno, ahorita ya lo que vimos es de que sí se comporta este filtro digital como el filtro que nosotros deseamos, como el filtro digital que nosotros deseamos a partir de un filtro analógico. Entonces vayamos a la parte de la implementación de este sistema. Es importante ahorita recordar esta función de transferencia porque es lo que vamos a implementar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle la transformada Z inversa y a partir de eso obtener nuestra ecuación de diferencias, que es lo que vamos a terminar implementando en un programa de computadora. Bueno, entonces obtengamos la ecuación de diferencias. Entonces habíamos partido, o bueno, de lo que nos había arrojado la computadora, es que la función de transferencia de nuestro filtro digital, llamémosle h de z, que nosotros sabemos que por definición es y de z, la salida entre la entrada, estaba dado por la expresión z a la quinta más 5 z a la cuarta más 10 z cúbica más 10 z cuadrada más 5z más 1. Y abajo es z a la quinta, voy a poner con verde, z a la quinta menos 4.448 z a la cuarta más 7.942 z cúbica menos 7.113 z cuadrada más 3.194z, bueno, aquí abajo, menos 0.5754. ¿Ok? Bien. Ahora bien, de esta expresión que tenemos aquí no se vería afectada si multiplicamos arriba y abajo por z a la menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces toda esta expresión sería igual a, la voy a poner también en dos colores, verde y naranja. Arriba tendríamos 1 más 5 z a la menos 1 más 10 z a la menos 2 más 10 z a la menos 3 más 5 z a la menos 4 más z a la menos 5. ¿Correcto? Y abajo tendríamos 1 menos 4.448 z a la menos 1 más 7.942 z a la menos 2 menos 7.113 z a la menos 3 más 3.194 z a la menos 4 menos 0.5754 z a la menos 5. Ahí está. Y esto es igual a y de z entre x de z.
¿De acuerdo? Ahora bien, aquí viene lo interesante. A partir de esto ya podríamos obtener nuestra ecuación de diferencias. ¿Cómo es esto? Sacándole la transformada z inversa a todo esto. Muy bien. Entonces aquí lo que haríamos sería pasar esta x a la x de z multiplicando todo este término y todo este término multiplicando y de z. Y posteriormente sacar la transformada z inversa de eso. Para ahorrarnos unos pasos por falta de espacio, hacer esa multiplicación y sacar la transformada z inversa. O bueno, sí, está bien. Tendríamos y de n, vean, sería y de z por 1, sería y de z. Transformada z inversa de y de z es y de n. Posteriormente, menos 4.448, que sería esta y de z por todo este término. Transformada z inversa de y de z por z a la menos 1 es y de n menos 1. Luego, y de z por todo este término, su transformada en z inversa sería más 7.942 por y de n menos 2. Y así sucesivamente sería menos 7.113 y de n menos 3 más, lo voy a poner por acá, 3.194 y de n menos 4 menos 0.5754 y de n menos 5. ¿De acuerdo? Y esto es igual a... Ahora hagamos lo mismo para este término considerando x de z. Ya que esta x de z pasa multiplicando todo esto. Sería x de n más 5x de n menos 1 más 10 x de n menos 2 más 10 x de n menos 3 más 5 x de n menos 4 más x de n menos 5. ¿Ok? Y esto es lo que ya podríamos implementar, ¿no? Es decir, podríamos dejar una expresión para y de n, es decir, y de n, que es nuestra salida, va a ser igual a sus salidas pasadas, que en este caso sería 4.448 y de n menos 1. Vean que cambié el signo porque este término pasaría sumando de este lado de la igualdad, si es que despejamos este y de n, ¿de acuerdo? Menos 7.942 y de n menos 2 más 7.113 y de n menos 3 menos 3.194 y de n menos 4 más 0.5754 y de n menos 5 más x de n más 5x de n menos 1 más 10x de n menos 2 más 10x de n menos 3 más 5x de n menos 4 más, ¿qué? Más x de n menos 5. Y esta es nuestra ecuación de diferencias. Esto es lo que podemos implementar en una computadora de manera recursiva. Entonces, regresemos a Octave para implementar esto en un programa, ingresar un audio y ver qué es lo que pasa, cómo se transforma ese audio. Bueno, entonces pasemos para allá.
Bueno, entonces pasamos ahora con la implementación. Lo que voy a hacer aquí es escribir un programa para Octave o MATLAB en donde de manera recurrente se implemente ese filtro. Entonces aquí lo que hay que vislumbrar es de que esta función que vamos a escribir va a ser una función que se va a mandar a llamar cada vez que obtengamos una muestra nueva de nuestra señal de entrada. Es decir, cada vez que nuestra X tiene una nueva muestra, se va a mandar a llamar esta función, la cual nos va a entregar una muestra de salida, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, vamos a declarar una función. Vamos a llamarla, bueno, una función que nos va a entregar la salida y en este caso nos tiene que entregar en qué estado se quedó el filtro, es decir, cuáles son las salidas pasadas y las entradas pasadas para que cuando lo volvamos a llamar esta función sepa cuáles serán esos valores y poder hacer el procesamiento adecuado. Es decir, tiene que regresarnos este filtro y de n-1, y de n-2, y de n-3, y de n-4, y de n-5 y x de n-1, x de n-2, así hasta x de n-5. Entonces esos valores pasados los voy a guardar en un vector. Las salidas pasadas las voy a llamar yp, de y salidas pasadas, y las entradas pasadas las voy a llamar xp. Esto va a ser igual al nombre de nuestra función, filtro pb, filtro pasabajas. ¿Y qué argumentos va a aceptar nuestro filtro? Lo que va a aceptar es la entrada y esos estados anteriores en los que se quedó el filtro en la iteración pasada, es decir, yp y xp. Muy bien, ahí ya nos puso un end function. Entonces lo único que falta es escribir toda la ecuación de diferencias. Es decir, y, la salida es igual a 4. Ahí está, 4.448 que multiplica a yp de 1. Supongamos que en ese vector y de p la primera posición guarda y de n-1, la segunda posición guarda y de n-2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces sería eso menos 7.942 que multiplica a yp de 2 más 7.113 que multiplica a yp de 3, luego menos 3.194 que multiplica yp de 4 más 0.5754 que multiplica yp de 5. Y ahora faltan las x. Sería más la entrada, que sería x de n, eso es lo que estamos recibiendo. Luego más 5 veces de x de n menos 1, sería xp de 1, más, más 10 veces xp de 2, más 10 veces xp
3. Ok. Luego XP de 3. Más 5 XP de 4 más XP de 5. Y ahora bien, aquí viene un punto importante. Para la siguiente iteración, para la siguiente vez que mandemos a llamar este filtro, lo que es actualmente X, en la siguiente iteración se va a volver o va a ser X de n-1. X de n-1 se va a convertir en X de n-2 y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con la salida. Lo que ahorita es nuestra salida actual, en la siguiente iteración se va a convertir en Y de n-1, Y de n-1 se va a convertir en Y de n-2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esas reasignaciones para que ya estén listas para la próxima vez que entre, se manda a llamar este filtro. ¿De acuerdo? Entonces, YP de 5 va a ser igual a YP de 4 actual. Voy a copiar todo esto. Ya, YP de 4 va a ser igual a ya YP de 3. YP de 3 va a ser igual a YP de 2. YP de 2 va a ser igual al actual YP de 1. Y YP de 1 va a ser igual a la Y que tenemos actualmente. Vean que lo hice ahorita de esta manera. Más bien, lo hice en ese orden porque si empezáramos como que YP de 1 es igual a Y, si hacemos la siguiente instrucción que YP de 1 es igual a YP de 2, lo que estaría sucediendo es de que todos los valores YP de 5, 4, 3, 2, 1 serían igual a la Y actual, ¿no? Entonces eso no nos sirve, necesitamos hacerlo en este orden. Lo mismo va a suceder con las X. Entonces, XP de 5 va a ser igual a XP de 4. Voy a copiar esto. XP de 4 es igual a XP de 3. XP de 3 es igual a XP de 2. XP de 2 es igual a XP de 1. Y XP de 1 es igual a la entrada actual. Y listo, con eso ya tendríamos la función que implementaría nuestro filtro con la ecuación de diferencias. Vean, esto que acabo de escribir lo puse de esa manera para que se viera de manera más didáctica. Sin embargo, por ejemplo, la operación que tenemos acá arriba lo podríamos plantear como de forma matricial, por ejemplo, como la suma de dos productos internos. Y estas reasignaciones de valores que tenemos aquí, vean que es un, ¿cómo se llama? Realmente es como si tuviéramos un buffer y le hiciéramos un corrimiento, ¿no? En donde el valor más nuevo ingresaría a nuestro buffer y el valor más viejo se estaría desechando de nuestro buffer, ¿no? Sería un corrimiento a la izquierda o a la derecha, como ustedes quieran verlo, ¿no? El caso es de que se irían desplazando las localidades de memorias. Entonces, eso es algo que se puede hacer de manera más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a
filtro pasada. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es probar el código, el filtro que acabamos de hacer. Para eso voy a hacer lo voy a ver de dos maneras. La primera es inyectar ruido blanco, la cual en principio, en promedio, tiene la misma potencia en todas las componentes frecuenciales, de tal manera que al filtrar el ruido blanco con el filtro que acabamos de diseñar, se debería de observar una señal filtrada, un ruido filtrado. Y lo siguiente que voy a hacer, o lo que se va a hacer para validar es el filtro que se acaba de diseñar, es mediante un archivo de audio, lo vamos a pasar y vamos a escuchar el resultado. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar el vector de ruido. Entonces, declaro ruido. Para esto voy a utilizar el comando rand-n y voy a utilizar generar, por ejemplo, 40.000 muestras. Entonces ahí estoy declarando un vector de 40.000 muestras por una columna. Y listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es mandar a llamar nuestra función. Lo primero que hay que hacer es inicializar los valores anteriores, es decir, las entradas pasadas y las salidas pasadas. Las voy a inicializar con 0 para que funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces decimos xp es igual a 0. Eran 5 valores, 5,1. YP también lo vamos a inicializar en ceros. Es 5,1. Muy bien. Ahora bien, dentro de un ciclo for o con un ciclo for voy a ir leyendo cada una de las muestras de la señal de entrada y se las voy a ir pasando a la función. Entonces for i desde 1 hasta 40.000, ahí lo que voy a hacer es mandar a llamar la función. En este caso, la entrada sería ruido de i y la salida la voy a ir guardando en un vector. Llamémosle y de i. Ponemos punto y coma y finalizamos ese ciclo. Esperamos a que termine de procesar. Está tardando un poco, pero ahí está. Entonces ya en la salida, en el vector y debería estar nuestro ruido filtrado. Entonces lo primero que voy a graficar es el valor absoluto de la transformada de Fourier de la señal de entrada.
que era la señal de ruido. Ahí está. Este es el espectro de frecuencia del ruido con el que estamos contaminando o que estamos inyectando en nuestro filtro. ¿De acuerdo? Aquí son todas las componentes frecuenciales y vemos que en promedio todos tienen más o menos la misma potencia. Ahora bien, hagamos lo mismo, graficar el espectro de frecuencia, pero ahora de la señal de salida, que sería Y. Y observamos que tiene el comportamiento pasabajas. Aquí la manera como lo está graficando o como obtiene la transformada rápida de Fourier Octave esta es la frecuencia 0, aquí se van incrementando las componentes de frecuencia, llega a un máximo y ahí empieza la frecuencia más negativa, va incrementándose hasta llegar a la frecuencia 0 de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí para acá son frecuencias negativas, de aquí para acá son frecuencias positivas. Y vemos de que tiene un comportamiento de filtro pasabajas, es decir, dejó pasar los componentes de baja frecuencia. Entonces sí se está comportando como un filtro pasabajas. Ahora bien, lo siguiente que voy a hacer es cargar un archivo de audio. Eso se puede hacer. Aquí ya lo tenía yo prescrito. Con el comando quackread, eso funciona tanto Octave como para MATLAB. Y lo que se tiene que pasar como argumento entre corchetes simples es la ruta en donde se encuentra su archivo WAV. Listo, ahí está. Aquí vemos que nos lo guardó en una matriz de 1.703.716 renglones y 2 columnas. Las 2 columnas significan que es un sonido estéreo, ¿no? Para no complicarnos tanto la existencia y no procesar todas las muestras, voy a sacar un vector, un pedacito de esta señal de audio, llamémosle audio 1. Va a ser igual a audio desde el renglón 1 hasta el renglón 40.000 y la columna 1. ¿De acuerdo? Para escuchar este audio ponemos el comando sound audio 1 y la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo, por lo tanto la frecuencia de muestreo es el inverso de este valor. Aquí estaba definido TS, que nomás para recordar es 44.100 muestras por segundo la frecuencia de muestreo. Bueno, creo que lo voy a hacer un poco más grande para que se alcance 10 veces más grande. Ahí está. Es el mismo archivo de la actividad 2 o 3, no recuerdo. Ahora bien, hagamos el procesamiento de este archivo, ¿no? Entonces, inicializamos los valores iniciales del filtro, es decir, las entradas pasadas y las salidas pasadas. Los inicializamos en 0. Hacemos nuestro ciclo for. Ahora en vez de 40.000 sería 400.000 muestras, que es lo que mide este vector. Declaramos o mandamos a llamar nuestra función. Ahora en vez de ser ruido, le ponemos audio 1 y le ponemos el enter. Y esperamos a que procese. Bueno, nuestro filtro ya terminó de hacer el procesamiento, entonces lo que hay que hacer ahora es ver los resultados. Lo primero que voy a hacer es graficar el espectro de frecuencia
tanto del audio de entrada como del audio filtrado. Entonces, para hacer eso, voy a utilizar el comando plot. Voy a graficar el espectro de magnitud, es decir, la magnitud de la transformada rápida de Fourier del archivo que estuvimos procesando, que fue audio 1. Y para que se vea mejor voy a utilizar el comando fft shift, que lo que hace es colocar la frecuencia 0 justamente a la mitad de la gráfica. Así está. Aquí tenemos justamente a la mitad de la frecuencia 0. Hacia este lado se van incrementando las frecuencias positivas y hacia este lado se va decrementando en las frecuencias negativas. Es decir, tenemos 0 Hz, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, y para acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, lo voy a comparar. Voy a graficar otra, pero ahora con el audio de salida, que se guardó en Y. Entonces, este es el espectro de la señal original. Podemos ver que tiene algunas componentes aquí de alta frecuencia. Y lo que vemos en la señal ya filtrada es de que no tenemos esas componentes de alta frecuencia, ¿no? De hecho, estas componentes de aquí ya se empiezan a atenuar en la señal filtrada, ¿de acuerdo? Entonces, está cumpliendo su objetivo de ser un filtro pasabajas. Deja nomás pasar estas componentes de baja frecuencia. El siguiente paso es probarlo con audio. Para esto voy a utilizar el comando wavread. Bueno, de hecho eso ya lo hicimos. Más bien, lo que vamos a hacer es escuchar la señal ya filtrada. Entonces, quedamos que en Y está nuestra señal filtrada. Lo que voy a hacer ahorita es normalizar esa señal para que quede en un rango entre menos 1 y 1 y no se esté saturando nuestro amplificador de salida, ¿de acuerdo? Entonces hago Y es igual, bueno, Y normalizada, llamémosla, es igual a Y entre, aquí lo que voy a calcular es la norma de ese vector Y, la norma infinito, que básicamente lo que nos va a estar arrojando esta norma infinito es el valor máximo de todos los valores que tiene ese vector Y. Entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí es Y dividido entre el valor máximo de ese Y, de ese vector Y. Ahí está. Entonces, escuchemos el resultado. Sería Y norm, escuchar Y norm con la frecuencia de muestreo, sería el inverso del periodo de muestreo. Y lo que debemos de escuchar son las componentes de baja frecuencia, es decir, los graves de esa señal. Lo voy a poner contra el original. Escuchen esos tonos agudos, como del violín y de los ladridos. Bueno, ahí puse todo el audio. Y ahora de nuevo la señal filtrada. Escuchen cómo se pierde el violín y el timbre de los ladridos.
y pues está cumpliendo su objetivo de ser un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces espero que con esto ya quede un poco más claro el proceso para diseñar filtros digitales, desde el diseño de un filtro analógico y cómo pasarlo a un filtro, convertirlo a un filtro digital, y por último su implementación en un algoritmo. Y bueno, con eso terminaríamos el video de hoy. Hasta la próxima.